La economía capitalista o de mercado es aquella que basa su desarrollo en la libre empresa, la producción como medio o sistema para generar utilidades individuales o de negocio, la inversión privada, que ve incentivado su esfuerzo en el ánimo de lucro, la libre competencia y el juego de la oferta y la demanda, que se encargarán de equilibrar en el largo plazo. La economía capitalista cree que el capital y su rendimiento es suficiente incentivo para que crezca y se desarrolle en las sociedades, al ser libres de encontrar y utilizar las oportunidades que se presentan. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Por economía de mercado se entiende la organización y asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda en una situación de competencia imperfecta, lo que requiere una determinada participación del Estado para corregir y o mejorar los efectos negativos de externalidades o fallos del mercado y para garantizar un acceso general mínimo a ciertos bienes y servicios. ¿Cuáles son las características del capitalismo? El capitalismo es un orden social que resulte de la libertad económica en la disposición y usufructo de la propiedad privada sobre el capital, como herramienta de producción. En el capitalismo, los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o servicios de forma libre dentro de la división del trabajo, con el propósito necesario del beneficio monetario para la obtención de recursos en función de cualquier orden de fines dentro del mercado y de una cooperación mediatizada en el mercado. Ahora te voy a explicar la propiedad privada y la incentivación empresarial. Quienes invierten, crean o adquieren capital permanecen como legítimos propietarios, capitalistas. Durante el proceso de producción, la rentabilidad del capital invertido en un libre mercado de productos y servicios es el eje central de la vida económica. El contrato libre, la ganancia y la movilidad social. El libre mercado de empresas y competencia en el capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual el mercado predomina. Esto usualmente se da aunque existan importantes excepciones, además de las polémicas sobre qué debe ser denominado libre mercado o libre empresa. Entonces, ¿qué es el crecimiento económico? Teóricos y políticos han enfatizado la habilidad del capitalismo para promover el crecimiento económico, tal como se mide para el Producto Interno Bruto, el PIB, utilización de la capacidad instalada o calidad de vida. Este argumento fue central, por ejemplo, en la propuesta de Adam Smith de dejar que el libre mercado controle los niveles de producción y de precio y distribuya los recursos. ¿Qué son las organizaciones por intereses individuales? Cada uno de los actores del mercado actúa según su propio interés. Por ejemplo, el empleador, quien posee los recursos y el capital, busca la maximización del beneficio propio por medio de la acumulación y producción de los recursos. Los empleados, quienes venden su trabajo a cambio de un salario a un empleador, y por último los consumidores, quienes buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad adquiriendo lo que quieren. El liberalismo y el rol del Estado. La doctrina política que históricamente ha encabezado la defensa e implantación de este sistema económico y político ha sido el liberalismo económico. Ahora te voy a explicar los tipos de economía, porque para entender la economía capitalista es importante entender qué otros tipos de economía existen. En total,
voy a destacar 4 tipos de economía. El primero es en el que estamos ahora mismo en este vídeo, que es la economía de libre mercado, que quiere decir que todos tenemos derecho a participar libremente en el mercado. Por ejemplo, las empresas privadas son las que más predominan en el mercado, lo cual es lo contrario de las públicas que trabajan por el Estado. Es ahí en el mercado donde se genera la ley de la oferta y la demanda. El segundo tipo es la economía mixta o social en el mercado. En la economía mixta intervienen las empresas públicas y privadas y se toma en cuenta lo que las empresas privadas generan a sí mismas y al mercado, y lo que las empresas públicas generan al Estado, que no solo generan al Estado, sino también resuelven cualquier tipo de problema e inconveniente en el mercado. Pero eso sí, como se mencionó antes, no aporta nada a dicho mercado. El tercer tipo es la economía socialista. Es un sistema económico que se basa en la propiedad colectiva, normalmente a manos del Estado, de los medios de producción. Se rige por planes económicos creados por el Estado y por un control total de la economía por parte de los Estados. El cuarto tipo es la economía planificada, que no es otra que la que maneja el Estado, pues interviene mucho en algunas industrias, pero cualquier decisión o cambio que genere afecta siempre a la sociedad. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.